Yo creo. Buenos días, por favor escriben ahí en el chat el nombre y el código y y habiliten la camarita un ratico, dame un favor. Amén. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Por favor, si saben de alguien que tenga problemas de conectividad, me avisan ahí por el internet.
¿Con ustedes vimos ya algo de lo de estructura metálica? No, profesor. ¿No? Es, No, profe, nada. listo, entonces resulta y acontece que, pues ya eso casi todos saben que es una parte que debieron haber visto en construcciones, pero si no, de todos modos aquí hago un poquito de énfasis, puesto que lo que tiene que ver con la estructura metálica es algo que ya es muy común en Colombia, de pronto antes no tanto, pero sobre todo es lo típico de trabajar con construcción en cualquier otra parte del mundo, ¿sí? Desde los países más cercanos a Colombia, ¿sí? No necesariamente estamos hablando de que tengan que estar en Europa o en África ni nada por el estilo, sino aquí exactamente al lado, todo el mundo ya trabaja desde hace muchos años con la estructura metálica.
Entonces sí es necesario hacer un poquito de énfasis en eso. Entonces, para esa cuestión de lo que es estructura metálica, así como lo que pues repasamos y de pronto reafirmamos algunos conocimientos respecto de lo que es el analizar los planos que tengan que ver con despieces de estructuras en concreto reforzado, pues a su vez esta cuestión de la estructura metálica también tiene, digamos, sus formas de planos. Dentro de esas, para el caso, a diferencia de lo que es la estructura en concreto reforzado, pocas veces vienen planos en estructuras de concreto reforzado donde nos digan específicamente cómo tenemos que hacer para poder llevar a la realidad eso. No, se supone que eso obligatoriamente lo debemos saber. Pero en estructura metálica sí se hace un énfasis más específico respecto de esto, puesto que la idea es que la estructura, al momento de ubicarla en el sitio de la obra, pues quede exactamente como fue diseñada. Y resulta que acontece que los márgenes de tolerancia en lo que es estructura metálica son mínimos. Es decir, que la idea es de que todo tiene que ser milimétrico y de hecho las medidas son muy pequeñas respecto de los errores o márgenes de error que uno puede tener precisamente al colocar esas estructuras. Dentro de eso hay una cuestión. Normalmente ustedes ya de pronto ya han visto o van a estar viendo que de las estructuras más fáciles que uno que tengan que ver con este tema es lo que tiene que ver con coliseos, cubiertas de coliseos, de galpones, ¿sí? Resulta que acontece que cometen muchas veces los errores de generar prácticamente todas las soldaduras en el sitio de la obra. Les dejo de una vez esta recomendación a título personal, desde el punto de vista profesional, que intenten al máximo de que las soldaduras en obra no se den. ¿Por qué específicamente eso? Resulta que acontece que la soldadura en general, y ahorita vamos a ver de pronto entender un poquito esos procesos y demás, interviene muchísimo el ambiente en el cual se desarrollan esos trabajos. Por tanto, digamos en una zona a campo abierto, es muy difícil garantizar de que el polvo que tiene el aire y demás situaciones que se puedan presentar no afecten específicamente a los elementos metálicos cuando se les aplica soldadura. ¿Qué pasa con la soldadura? Que la soldadura en su momento, listo, sirve específicamente para unir varias piezas, para eso es que se utiliza. Pero en ese momento, aunque une varias piezas, mientras se está desarrollando, es muy susceptible de generar o que queden algunas fisuras o algunos elementos que eventualmente pueden conllevar a que esa soldadura se quiebre. Entonces, si se quiebra, pues esos elementos que estaban unidos se unen normalmente para soportar mejores esfuerzos, ¿sí? Entonces, pues van a tener de una vez unos puntos donde seguramente va a generar fallas, ¿sí? Puede llegar a colapsar una estructura por una simple soldadura. Y ahí viene la cuestión de eso. Entonces, la verdad, la idea es de las estructuras metálicas es desarrollar el máximo de soldadura o si se puede toda la soldadura en condiciones ideales en los sitios especializados para ello, ¿sí? Recintos especializados para eso. Y cuando se lleven específicamente al punto de la obra, simplemente se armen. Entonces, ¿cómo se arman? Ah, bueno, ahorita vamos a ver. Entonces, resulta y acontece que ahí es donde viene la cuestión, que para armarlos sí necesitamos una especie de guía, así como estos muebles, mobiliarios o cuestiones que salen de hágalo usted mismo, make yourself. Entonces, viene siempre un modelito y empieza a indicar esta pieza va en tal lado, en esta se une con esta. Exactamente eso se realiza con la parte de la estructura metálica. Entonces se dividen en dos, lo que son los planos de diseño propiamente dichos y es la representación gráfica de las memorias de cálculo que definen las especificaciones requeridas de sus componentes.
Planos de fabricación y montaje. Ojo, fabricación y montaje. Se realizan a partir de los planos de diseño para representar los elementos definitivos a fabricar, para lograr materializar físicamente la estructura diseñada. Resulta que acontece que hay piezas que es necesario crearlas incluso para cierto tipo de estructuras. Entonces, por eso habla específicamente también de fabricación. Dependiendo de la fabricación y dependiendo del montaje, pues supuestamente uno puede simplemente llegar y empezar a ensamblar en la obra y edificar la estructura. Así como lo vimos en la cuestión de instalaciones hidráulicas respecto de las vistas isométricas, en la estructura metálica es muy, muy necesaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque así es como nosotros vamos a poder, digamos, dirigir o corroborar si sí se están ensamblando las piezas donde tienen que ir. Profe, ¿Sí? el Burj Khalifa es una estructura metálica, ¿verdad? El Burj Khalifa, en parte. Lo que pasa es que esas estructuras no son absolutamente metálicas. Ya le explico algo sobre eso. Mm. Resulta que acontece, pues lo que ahí Nicolás nombra, el Burj Khalifa es una de las edificaciones emblemáticas precisamente en la zona de Emiratos Árabes, en Dubái, donde últimamente han construido muchas cosas porque ellos, a pesar de tener todo lo del petróleo y ellos han generado desde hace muchos años inversiones en otras cosas porque saben que el petróleo se va a acabar. Entonces, por ejemplo, ellos invierten mucho en oro y ahora específicamente en atractivos turísticos. ¿Qué pasa con eso? Estructuras como esa o como cualquier estructura en general de gran altura, es decir, de muchos, muchos pisos, lo que se conocen como rascacielos, precisamente a medida que van subiendo, pues son más susceptibles de tener lo que son los movimientos de desplazamientos al momento de generar lo que es al momento de presentarse lo que son los sismos, ¿sí? Entonces, aparte de los sismos, también existe otra fuerza, sobre todo en estas estructuras de gran altura, que las afecta muchísimo y de los vientos. Entonces, por cultura general, en el nivel que ustedes están, deben saber que entre más alto, ¿sí? Pues más susceptible de movimiento tiene precisamente los últimos pisos. Sobre todo en el momento de que tenga mucha masa. Es decir, que cuando calculen los pesos, es decir, multiplican la masa por la aceleración de la gravedad, pues va a coger más movimiento, precisamente más desplazamiento esas estructuras. Entonces, con miras a eso, y por eso fue que se crearon específicamente, empezaron a construirse los rascacielos, fue con estructura metálica, porque la estructura metálica como tal, es decir, lo que son vigas y columnas y demás, pues permiten que no tenga tanta masa, ¿sí? Aparte de que realmente su volumen, las secciones de las estructuras metálicas no son tipo mole, es decir, no son muy grandes, ¿sí? Dependiendo del tipo de secciones que tenga, pues las estructuras metálicas aguantan muchísimos esfuerzos, muchísimas cargas y sin necesidad de que sean algo muy robusto. Entonces eso también colabora. Entonces, absolutamente cualquier edificación que se conozca como rascacielos es de hecho en estructura metálica, pero tiene que tener de todos modos, digamos, la vinculación con lo que es la estructura en concreto reforzado. Por ejemplo, obligatoriamente para lo que sea, no existe, digamos, o no se ha generado aún
una cimentación que sea desde el punto de vista absolutamente metálica. Entonces, cualquier estructura, es decir, la parte superior de una edificación, que sea en estructura metálica, obligatoriamente tiene que vincularse con una cimentación que sea en concreto reforzado. ¿De cómo se hace eso? Bueno, a partir de anclajes y algunas cosas que vamos a ver aquí respecto de pernos, respecto de cómo colocar ciertas cosas. Eso precisamente genera ese paso entre un material y lo que es el material metálico. Adicionalmente, lo que son placas, las placas, por más de que, si es el caso de que se estén haciendo digamos, en placa colaborante, es decir, la que tiene la lámina metálica de la marca que quieran darle, de todo modo requiere de concreto, ¿sí? Igual, pero no necesariamente todo el tiempo están utilizando eso, porque, por ejemplo, eso tiene sus limitaciones. Hay elementos como eso, lo de la placa colaborante, lo que conocen como metal deck o steel deck, por lo menos no admiten tener voladizos, ¿sí? Son susceptibles precisamente de tener unas flechas, unas deformaciones muy grandes en ese momento. Entonces, obligatoriamente requieren de siempre estructura que esté en todo su perímetro. Pero en general, todo lo que son estructuras en altura, obligatoriamente requieren de mucha estructura metálica, precisamente para alcanzar bastantes pisos y que al momento de presentarse las cargas, ya sea de viento o de sismo, en general los desplazamientos sean mínimos. Eso es lo que se busca con eso. ¿Cómo se logra eso? Precisamente porque la estructura metálica le aporta muy poca masa a esa edificación. Gracias, profe. Entonces, no importa si son los de diseño o los de fabricación y ensamblaje, en ambos casos se deben especificar, además de los elementos normativos conocidos en materia de dibujo de planos, rótulo, de escala, es decir, toda esa vaina que ustedes ya dominan dentro del arte de lectura de planos, elementos específicos como son los tipos de soldadura, los diámetros de los agujeros, el tipo de perno, notas, etc. Es decir, tienen unas cuestiones adicionales de lo normal que hasta ahora hemos visto en los planos. Es decir, todo plano hasta el momento ya sabemos que debe tener sus especificaciones, que debe tener sus cuadritos de no sé qué, si son ganchos, de traslapos, bueno, un poco de cosas. En esto, específicamente hace referencia a lo que son las soldaduras. ¿Por qué? ¿Por qué específicamente habla de eso? Porque resulta que acontece, primero, hay varios métodos. Nosotros vamos aquí a hablar más específicamente del método más utilizado y sobre todo el que es más común en esta zona de Colombia, ¿sí? Y en esta zona de América para generar lo que son las soldaduras de estructuras metálicas, que es precisamente la de tipo arco. Pero existen otras, entonces dependiendo de eso hay que saber qué tipo de soldadura es. Dentro de esos tipos de soldadura, y lo vamos a ver acá, hay que tener en cuenta qué son los electrodos, entonces vamos a aprender cada partecita de esas que intervienen, por lo menos lo muy general básico de lo que es una soldadura, tenemos medianamente que saberlo para poder identificar cuáles son sus aportes o cuál es su relación directa en que una estructura metálica quede bien o quede mal hecha. No todas las soldaduras se pueden aplicar como uno quiera, es decir, tienen ciertas condiciones de en qué dirección se pueden hacer o cómo se tienen que estar repartiendo o qué forma debe tener precisamente esa soldadura al momento de ensamblar una, dos o varias piezas para generar un solo elemento nuevo, ¿sí? Entonces, todo eso es para brindar una información óptima requerida para una fiel construcción de los elementos representados en los planos. Profe, ¿puede compartir pantalla, por favor? Uy, qué pena. Se me fue. Espera un momentico que estoy grabando la...
la reunión en la que estaba justo antes de entrar a clase con ustedes. Profe, ¿para cuándo va a ser la dramatización? ¿Cómo así? O sea, más o menos qué plazo tenemos. Desde el primer día de clase lo tienen dispuesto, que es exactamente la semana antes de parciales. Eso está en el acta número 1 que tuvimos. Mm, Entonces, por ejemplo, planos de diseño. ¿Sí? Típicos planos, por ejemplo, de cubiertas. ¿Sí? Vienen cómo son dónde va cada elemento, qué indican. Obviamente que tenemos que seguir manejando lo que son ejes, ¿sí? Lo que son cotas, pero empiezan a hacer unas referencias específicas a cómo se unen esas piezas, ¿sí? En muchos casos, se utilizan, por ejemplo, la combinación directa entre ya estructuras metálicas y concreto. ¿A qué me refiero específicamente con eso? A que se generan, por ejemplo, digamos, algunos elementos estructurales todos metálicos que parecen un cajón. Y dentro de esos y fuera de ellos, prácticamente se funde concreto. Es decir, ya se ha logrado una mayor compenetración entre estos materiales y en vez de lo que normalmente vemos para como canastas o castillos de acero, de refuerzo de acero para nuestros elementos de concreto reforzado, hay ciertas estructuras tan grandes que requieren de unas cuestiones adicionales. Entonces, esos tipos de elementos se generan ya todos unidos directamente con soldadura, pernos y demás, y se embeben dentro de concreto. Obviamente en las posiciones requeridas para para su solicitación de carga y demás. Planos de montaje. Entonces, en los planos de montaje, y aquí viene, por ejemplo, la cuestión de poder identificar lo que son las piezas metálicas y aprender a generar la lectura y análisis de esa información que nos suministran en los planos. Por ejemplo, entonces, este dibujito que viene acá, que parece como si fuese un trazadito raro, con un poco de letra, números y un poco de cosas, ¿sí? Hasta dibujitos, unas figuritas que vienen ahí. Todo eso me indican a mí un poco de información respecto de lo que es la soldadura, qué tanto hay que hacer, de qué tipo es, qué ancho tiene, qué profundidad tiene, ¿sí? Qué resistencia tiene. Todo eso me lo da específicamente esa información, ¿sí? Eso, donde estemos viendo siempre planos, ya como para ir entrando en calor con esto, esto obviamente que les va a tocar a ustedes coger planos y empezar a practicar, identificar cositas,
Yo no les voy a decir de que es que se tienen que aprender absolutamente todos los números que pueden existir respecto de los tipos de electrodos y demás, pero lo que sí es dependiendo de la situación o la posición de la numeración o la información que nos brinde, sí debemos saber identificar para qué sirve o si está correcta según lo que se esté haciendo. Entonces, por ejemplo, en un planito simple como estos, ¿qué viene? Fijo, normalmente nosotros debemos identificar la sección, ¿sí? El tipo de perfil que se va a utilizar. Para el caso, esto es un perfil tipo cajón, donde nos tiene que venir la información específica de base, altura y el calibre. Cuando hablo de calibre, hablo específicamente de lo que es el espesor de una estructura metálica. En estructuras metálicas casi siempre vamos a hablar respecto, no espesores como tales, sino calibre, ¿sí? Y hace referencia a todo eso a medidas muy pequeñitas. Entonces, por eso sí tiene uno que tener muy en cuenta qué tipo de elementos son los que usted o nosotros vamos a solicitar en el momento de alguna obra donde se requiere esa estructura. Por ejemplo, si les llegara un plano específicamente de estructura metálica, algo como esto, ¿ustedes qué hacen para poder solicitar materiales? Y aquí viene la cuestión. Esto es exactamente igual que cualquier otra actividad de construcción que hemos desarrollado. Es decir, nosotros sacamos cantidades de obra y sobre eso podemos generar lo que es un costo unitario. Si a ustedes les llegan, los contratan, son residentes de obra, por ejemplo, para la construcción de un coliseo cubierto de un parque infantil, ¿sí? De una cancha multifuncional, les llega un plano como estos, ¿qué hacen ustedes en primera medida para poder saber qué tanto perfil tienen que comprar? ¿Qué hacen ustedes? Los escucho. Profe, disculpe, ¿puede repetir la pregunta? Si los contratan, son residentes de obra, les dan los planos de una estructura metálica, de lo que sea, supongamos un coliseo. Pero se supone que ustedes son residentes de obra, o sea que obligatoriamente son los que tendrán que sacar los cálculos de qué tantos materiales requieren de eso. Entonces, por ejemplo, lo que es la perfilería, ¿qué hacen ustedes para poder, digamos, solicitar o calcular qué tanto necesitan de eso? Así como con las tuberías, así como con el acero, así como con el cemento, exactamente igual, pero ahora con estructura metálica. ¿Qué hacen ustedes? Como un cuadro de estructuras metálicas, es esta pieza, cuántas piezas necesito, no sé. ¿Ver el despiece de eso? ¿Cómo? Mirar en los planos el despiece, qué tipo de perfil es, ¿no? Sí, en los planos de despiece. Pero a ver, digamos, listo, identificamos que es un perfil de estos. ¿Cómo saben ustedes, digamos, supongamos que tuviésemos el cuadrito hecho de qué tantos metros lineales de estos elementos requerimos? ¿Dónde solicitan ustedes información de eso? ¿O dónde lo piden? ¿O dónde lo compran? ¿O qué hacen con eso? ¿Para qué les sirve haber sacado esa información? Esto no sería como para indicarle a los soldadores cómo tendrían que hacer los puntos de soldadura. Bueno, no, Eso ya es como para, digamos, los ornamentadores, creo que es que se llama, que se les solicita, digamos, no sé, de las dimensiones o lo que se necesita hacer para que ellos ya más o menos sepan las piezas, cómo las van a producir, digamos. digamos que si ustedes en el momento que sea, obviamente ustedes van a contratar no soldadores empíricos, sino soldadores certificados, ¿sí? Un soldador certificado es el que sabe leer muy bien este tipo de planos. Y listo, se podrán sacar eso.
Pero, por ejemplo, el soldador, usted no lo va a mandar a que vaya y consígame los perfiles esos. No, usted se los tiene que colocar ahí o llevarlos al sitio donde ellos trabajan para que, ¿qué? Para que ellos generen la estructura. Entonces, por ejemplo, con una información directa de un plano como estos, ¿de dónde sacan ustedes para poder calcular qué tantos, digamos, perfiles, tubos o demás hay que comprar? Del plano, ¿Cómo? del plano. El plano no me dice específicamente nunca cuánto es lo que yo tengo que comprar. Me dice específicamente es cuánto se va a gastar en esa estructura metálica. Recordemos que nosotros los materiales, según la presentación, como no la ofrecen los proveedores, pues nosotros tenemos que hacer relaciones respecto de eso. Entonces, por ejemplo, como para que se asimile un poco más la vaina. El refuerzo, el acero de refuerzo viene en varillas de 6 metros o 12 metros. Entonces, usted va y busca varillas de 6 metros o 12 metros. Respecto de esto, ¿ustedes cómo saben o de dónde sacan esa información de cuánto es, digamos, la presentación de un perfil de estos? O, por ejemplo, la tubería PVC, ¿sí? Entonces, de 6 metros. Del proveedor, lo que usted dice. ¿Cómo? Las cartillas que ofrece Digamos, cada proveedor, ¿no, ingeniero? Las cartillas. Aquí es donde viene. Esto, Los todo lo que tiene que ver con estructura metálica, requiere precisamente de lo que son las cartillas o manualitos según toda la estructura metálica. Las empresas proveedoras de estos elementos tienen sus propios, digamos, documentos donde vienen de qué tipo de perfiles tienen, de qué presentación viene, qué longitudes, qué resistencias tienen según sean las condiciones, y uno tiene que ajustarse específicamente a esas. Entonces, digamos, en materia de estructura metálica, esto que estamos hablando de los calibres, ojo, puede venir perfectamente que ustedes consigan una viga cajón que sea así, de esta medida, de 100 por 300 o 100 por 200, según lo que diga ahí. Pero de pronto, el calibre que tienen es de pronto consiguen calibre de, digamos, de 3 milímetros o 2,5 milímetros, que va a ser mucho menor de este de 4. Sigue teniendo la misma forma, ¿no? Tiene la misma forma por fuera. Pero resulta que acontece que el variar específicamente esos calibres, obviamente entre mayor sea el calibre es más costoso. Es decir, entre más peso tenga, entre más masa tenga ese elemento metálico, más va a costar. La gente tiende a generar esos cambios de, listo, yo conseguí un perfil de la misma medida, pero el calibre menor. Resulta que acontece que eso hace parte del diseño específicamente, porque si está diciendo que ese elemento va a ser soldado junto con otros, dependiendo del calibre, puede o no puede soportar soldadura, ¿sí? La soldadura, en vez de generar un nuevo elemento mucho mejor al cual se le adicionan otras piezas, puede simplemente terminar eliminándolo, ¿sí? Entonces, esto hagan de cuenta que no es lo mismo colocar algo que tenga un espesor, por ejemplo, de un papel aluminio, y usted le aplica soldadura, a algo que tenga un espesor por lo menos de media pulgada. Es decir, esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta a la hora de solicitar el material. Lo otro es que muchas veces, lo que tienen en los diseños no corresponde con la presentación comercial que se puede conseguir de estructuras metálicas. Entonces, al igual que en lo que habíamos aprendido a hacer en estructuras de concreto reforzado, hay que analizar eso, hay que sacar, pues, digamos, lo que es el informe de las piezas y hacer las recomendaciones, y de una vez ir